Despido de docentes, expulsión de estudiantes, espionaje universitario y adoctrinamiento. Un guión que ya hemos visto antes en otros episodios de la historia latinoamericana. Pero Nicaragua le ha dado un giro a la historia de las dictaduras, el robo de recintos universitarios disfrazado de confiscaciones bajo acusaciones falsas. Un plan de control total del régimen sandinista en todas las escalas de la educación nicaragüense. El objetivo, eliminar la pluralidad universitaria y el pensamiento libre. ¿Por qué los regímenes totalitarios como el actual Ortega Murillo en Nicaragua necesitan controlar la educación y eliminar cualquier espacio que represente el pensamiento libre? Te contamos en este video. Recordemos que durante la dictadura somocista fueron estudiantes los que lucharon contra los dos primeros de esta dinastía. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de gobierno actual, se gestó en las aulas universitarias. El investigador José Luis Rocha, en su artículo Las luchas universitarias durante el somocismo, recuerda que para los primeros militantes sandinistas, la universidad era ante todo una plataforma de lucha social, desde la cual el FSLN proyectaba su trabajo hacia los barrios. La universidad no era un centro de estudios, sino un escenario para la agitación y la protesta. Al igual que Carlos Fonseca, uno de los fundadores del FSLN, quien fue estudiante en la UNAM León, Daniel Ortega fue estudiante de Derecho en la UCA, pero se retiró en 1963 para integrarse al Frente Sandinista. Incluso en 1990, el rector César Jerez le entregó un doctorado honoris causa al caudillo sandinista por sus méritos para dejar el poder en 1990, año en que se celebraron las elecciones generales y que fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro. Irónicamente, durante el primer gobierno sandinista en los años 80, uno de los principales problemas que enfrentó la UCA fue el económico. Como el Estado absorbió a todas las instituciones de educación superior, la UCA empezó a depender de los recursos estatales y por tanto esto provocaba condicionamientos. La relación de la UCA con el gobierno sandinista tuvo sus altibajos, pero nunca se rompió porque varias de las autoridades de la UCA tenían entendimiento y cercanía con el gobierno. Rectores como Amando López intentaron apaciguar las tensiones accediendo a presiones de los sandinistas. Fue un periodo difícil para la UCA ya que estaba expuesta a la verticalidad del Consejo Nacional de Educación Superior, es decir, una imposición de ideas y planes con fuerte influencia de técnicos cubanos y de los que no tenían conocimiento los involucrados en el proceso de enseñanza. Por otro lado, había una gran influencia de cuadros del Frente Sandinista en las decisiones de la UCA y si no cedían, les afectaban el presupuesto. Sumado a esto, el país se encontraba en una crisis económica y una guerra civil. Debido a esto, el gobierno priorizaba a otras instituciones como el ejército. Durante los años 90, la UCA fue uno de los lugares donde la UNEM protestaba por el 6% a las universidades públicas, cuando Daniel Ortega era oposición y provocaba azonadas a los gobiernos de turno. Ortega y Somoza son la misma cosa. Ortega y Somoza son la misma cosa. No es casualidad que 6 décadas después, la insurrección cívica que inició en abril de 2018 fue protagonizada en gran medida por los estudiantes universitarios, quienes se tomaron algunas universidades y se rebelaron contra años de adoctrinamiento. Alberto Cortés, investigador y catedrático de la Universidad de Costa Rica, nos explica. Creo que los regímenes totalitarios necesitan atacar cualquier espacio de pensamiento libre, de pensamiento crítico, porque no aceptan la posibilidad de un cuestionamiento o de una acción de resistencia ni intelectual ni ciudadana de ninguna entidad. Y por su condición de espacios que condensan gente que está conectada con la reflexión, con el pensamiento, con la lectura crítica del entorno y de lo que pasa en su sociedad, las universidades por definición son esos focos de resistencia y de criticidad inaceptable para un régimen totalitario o autoritario. En 2018 y los siguientes años, el régimen respondió con la expulsión de cientos de estudiantes y la eliminación de sus registros académicos en las universidades públicas que se sublevaron. Además, aumentó la vigilancia en los recintos públicos a través de la Unión Nacional de Estudiantes, UNEM, el brazo sandinista en las universidades públicas. La UNEM nunca pudo entrar a la UCA ni a las demás universidades privadas. El dinero que se pagaron de manera anticipada dice que lamentablemente no se va a regresar porque dice que se lo llevaron los jesuitas.
y desde 2021 lleva a cabo su plan final: acaparar todas las universidades del país a través de la confiscación de facto en un contexto de cooptación de la autonomía universitaria y de espacios de organización. Desde 2021 hasta la fecha, 28 universidades privadas han sido confiscadas y más de 37.000 estudiantes fueron afectados con el cierre de sus recintos, incluyendo a la UCA, la más reciente. Incluso fue cancelada la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua. Recientemente, parte de la comunidad estudiantil que estaba activa en la confiscada Universidad Centroamericana trató de continuar sus estudios en la Universidad Americana UAM y otras privadas, pero finalmente se les negó el acceso por presiones del CNU. Esta es la culminación de un proceso sistemático de cierre de espacios autónomos de acción y de reflexión social y ciudadana. Lo que está haciendo Ortega es posible porque es una dictadura abierta, es una dictadura muy represiva, conducida con un nivel de, digamos, de espíritu de polarización y de revancha, que es lo que explica que puedan hacer estas cosas sin una reacción social. No es muestra de apoyo al régimen dictatorial, sino solo evidencia del nivel de represión que vive la sociedad nicaragüense. ¿Cuál es el escenario para la juventud universitaria en Nicaragua? Luego de la confiscación de la UCA, la Policía Nacional secuestró a 3 estudiantes universitarias. Después de una desaparición forzada de corta duración, fueron trasladadas sin ningún debido proceso judicial a la cárcel de mujeres, La Esperanza. Se desconocen las razones de su encarcelamiento. Por otro lado, estudiantes de la UCA que se encuentran en un limbo educativo conversaron con Divergentes y el panorama es incierto. Las opciones son continuar sus estudios fuera del país, por ejemplo, en la UCA de El Salvador. Otra es iniciar desde cero sus carreras en alguna universidad privada, si se lo permiten.